Cuando nos centramos en la historia de cada país nos daremos cuenta que cada uno está ligado de manera directa o indirectamente, sobre todo durante el periodo en el cual América era parte de la corona española. Además, los territorios de las distintas provincias de ultramar eran completamente distintas a las anteriores. En este capítulo les presentaré Tucumán, que era del Reino de Chile. Así es, Tucumán era de Chile. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Insisto, no busco generar peleas de chauvinismo barato, sino comentar anécdotas y eventos históricos de interés. Y además es necesario presentarles cómo eran los dominios generales de cada territorio. En primera parte, en Chile desde 1531, se componía, y principalmente por las órdenes y reales cédulas de Carlos I desde 1534, entre las gobernaciones de Nueva Andalucía y Nueva León. Pero hacia 1552, justamente durante el gobierno de don Pedro de Valdivia, y además con la confirmación del virrey de la Gasca, Carlos I confirmó justamente en ese mismo año que se extendería el gobierno de Valdivia, justamente hasta lo que es Magallanes, en el estrecho de Magallanes por una real cédula, en la cual no alcanzó ver Pedro de Valdivia porque fallecería en 1553 y Jerónimo de Alderete, que sería su sucesor, tampoco alcanzaría a verla porque fallecería en el viaje de trayecto hacia Chile. Posteriormente, con una real comisión dada a García Hurtado de Mendoza, el 20 de noviembre de 1560 señala, cito: por cuanto su majestad por sus reales provisiones me encargo la gobernación de estas dichas provincias de Chile de norte a sur, desde el valle de Copiapó hasta la otra parte del estrecho de Magallanes, y de este a oeste 150 leguas, como se lo dio y señaló por gobernación al adelantado don Jerónimo de Alderete. Así demostramos claramente que los territorios de Chile no iban solamente de costa hasta la cordillera, sino de costa traspasando la cordillera de los Andes. Pero justamente en los años siguientes, el rey Felipe II, hijo de Carlos I, fue modificando también los territorios que componía el cono sur de América. Entonces, justamente los territorios de Tucumán, el 29 de agosto de 1563 iba a pasar a ser dependiente de la Real Audiencia de Charcas. Ya no sería parte del Reino de Chile. Pero, ahora explicando cómo se fue modificando los límites del Reino de Chile, podemos explicar qué pasó con los territorios de Tucumán y sus territorios adyacentes, los cuales pertenecieron a la Capitanía General de Chile. Primero tenemos que explicar cómo nace Tucumán. ¿De dónde aparece? ¿Quién fue el que inició la conquista de estos territorios al otro lado de la cordillera de los Andes? Cuando se funda Chile, para el año de 1541, el Cabildo de Santiago dejaría ratificado cuáles serían los dominios. Y en 1548 la Real Audiencia de Lima y el gobernador del Perú, Pedro de la Gasca, confirma los territorios de Valdivia de la gobernación de la Nueva Extremadura, que sería ratificada por Carlos I, como anteriormente se mencionó. Pero en esos territorios quedaba lo que se iba a fundar Tucumán. El 19 de junio de 1549, el mismo virrey de la Gasca otorgó provisión al capitán Juan Núñez de Prado para que hiciera una expedición a esos territorios que futuramente se llamaría Tucumán, que fundara una ciudad con cabildo, repartiera tierras, fundase iglesias y además se repartiesen las encomiendas. Núñez de Prado partiría en 1549 y a mediados de 1550 fundaría la ciudad del Barco. Justamente por la zona estaría pasando Francisco de Villagra, una de las manos derechas de Valdivia, quien llevaba tropas justamente para Chile para apoyar a la guerra de Arauco. Entonces Villagra entró en conflicto con Núñez de Prado y reclamó que esos territorios estaban dentro de la jurisdicción de Valdivia. Así que Núñez de Prado tuvo que acceder y se dedicó como teniente de gobernador, que significa alguien que está debajo del gobernador. En otras palabras, se subordinó a Valdivia. Entonces, al momento de que Villagra se alejó, Núñez de Prado sacó la ciudad donde estaba y la cambió de lugar, saliendo de la jurisdicción, poniéndola en lo que hoy día se conoce como el Barco II en 1551. Dado a la hostilidad de los indígenas y su posible destrucción, tuvo que cambiar la ciudad a lo que sería casi
en la provincia de Santiago del Estero y fuera de la jurisdicción de Chile. Entonces, al no tener las noticias que se esperaba por parte de Valdivia de Núñez de Prado, el 14 de octubre de 1552 nombra a Francisco de Aguirre como lugarteniente en La Serena con jurisdicción hasta el Océano Atlántico y lo envió al barco para declarar su poder sobre Núñez de Prado. Así que Francisco de Aguirre detiene a Núñez de Prado y se convierte en el teniente gobernador desde La Serena hasta esos territorios de Tucumán. Y entonces Aguirre, cuando toma prisionero a Núñez de Prado, refundaría nuevamente la ciudad con el nombre de Santiago del Estero dentro de la jurisdicción de Valdivia. Cuando Valdivia fallece, los territorios estaban todavía bajo el dominio de Francisco de Aguirre como lugarteniente. Y justamente se daría este conflicto entre Rodrigo de Quiroga, Francisco de Villagra, Francisco de Aguirre, para saber quién iba a ser el sucesor de Pedro de Valdivia por la muerte también de Jerónimo de Alderete. Aguirre deja como lugarteniente de él a Juan Gregorio de Bazán para que gobernase la zona de Tucumán. Pero como se cambiaría el virrey del Perú y sería Andrés Hurtado de Mendoza, el cual nombraría a su hijo García Hurtado de Mendoza, y para poner orden en Chile, arrestaría a todos los involucrados y de esa forma se perdería para Aguirre la gobernación de Tucumán. García Hurtado de Mendoza, que era muy joven, pero hizo bastante bien su trabajo como gobernador de Chile, sobre todo en esa época tan convulsionada por las guerras de los indígenas, enviaría a Juan Pérez de Zurita para mantener el orden en Tucumán, y fundaría 3 ciudades y lograría llegar a paz con el cacique Juan Calchaquí. Fundaría Londres de Nueva Inglaterra, fundaría Córdoba de Calchaquí y Cañete, y de esa forma mantendría más o menos estabilizada la zona de las rebeliones de los diaguitas. El 29 de abril de 1561, la Real Audiencia de Charcas dejó sin efecto la dependencia del Tucumán en el gobierno de Chile, siendo de que eso todavía ni siquiera era oficial por parte de la corona española. Pero en 1563 el rey Felipe II formalizaría la separación de la gobernación de Chile y traspasó al distrito la Real Audiencia de Charcas, oficializando lo que la Real Audiencia había cometido durante 2 años atrás. Pero lo interesante es mencionar qué territorios pertenecían hoy en día a lo que era el Reino de Chile y era parte de Tucumán en la época. El primero sería obviamente Tucumán. El segundo lugar sería Jujuy, dado que entraba a los territorios del Reino de Chile de Tucumán. Justamente en 1561 Juan Pérez de Zurita fundó una ciudad con el nombre de Nieva. También estaría Catamarca. Los españoles llegarían a ese territorio en 1536 con Diego de Almagro, y en 1554 fundaría lo que es San Pedro Mártir por Francisco de Aguirre, en lo que sería el departamento de Aldagala, aunque no duraría mucho. Justamente ahí, en esos territorios de Catamarca, también estarían algunas ciudades como Londres de Nueva Inglaterra, etc. También otra ciudad y provincia que pertenece hoy día a Argentina sería La Rioja, en la cual el 1 de marzo de 1543 dejó que esos territorios quedarían integrados a lo que es Tucumán y por ende parte de Chile. Santiago del Estero también era parte del Reino de Chile y era obviamente una dependencia de Tucumán. En 1542 Diego de Rojas recibió la orden de generar una entrada para Tucumán, dado que era una zona con mucha hostilidad indígena. Además intentó fundar varias ciudades en las cuales no tuvo mucho éxito. Con la creación del Virreinato del Perú, la gobernación de Tucumán quedó integrada para ello. El 19 de julio de 1541, Juan Núñez de Prado, el mismo que intentó fundar y quedarse esa gobernación para él sin lograrlo por la disputa con Villagra y los dominios de Pedro de Valdivia, fundaría lo que es el Barco II, o la segunda fundación del barco. Y Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 fundaría lo que es Santiago del Nuevo Estero del Nuevo Maestrazgo, por ser el día del apóstol Santiago. Y la última ciudad y hoy día provincia que era parte de Tucumán y por ende del Reino de Chile era Córdoba. Con la creación del Virreinato del Perú, partiría también Córdoba o los territorios de Córdoba dentro de la jurisdicción de Tucumán.
Pero por último me gustaría mencionar los capitanes que gobernaron Tucumán, que la gran mayoría, por lo menos en esta primera época, eran de la delegación de la Capitanía General de Chile, excepto Núñez de Prado, que dependía de Perú y sería depuesto por Valdivia. Serían así: los tenientes gobernadores de Chile eran Francisco de Aguirre, Juan Gregorio de Bazán, Rodrigo de Aguirre, Miguel de Ardiles, Juan Pérez Zurita y Gregorio de Castañeda. Y con la separación de Tucumán del Reino de Chile, el primer gobernador directo y dependiente de la Real Audiencia de Charcas sería Francisco de Aguirre. En fin, simplemente busco contar esta parte de la historia con un fin didáctico interesante de nuestra historia como hispanos. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.